Meridiano del pulmón. En su trayecto superficial el canal inicia a la altura del primer espacio intercostal, a 6 cun lateral desde la línea media. Se dirige hacia la cara anterior del hombro y describe una línea en la parte anterior de la cara interna del brazo hasta el centro del pliegue del codo por el borde radial del tendón del bíceps braquial y sigue su trayecto sobre la zona radial de la parte interna del antebrazo. Atraviesa la apófisis estiloides del radio y alcanza la muñeca. Pasa por la eminencia tenar y sigue el borde radial del dedo pulgar y termina en el ángulo unguial radial del mismo dedo. El trayecto interno del canal nace en el recalentador medio y baja al intestino grueso. Desde ahí, sube al estómago, atraviesa el diafragma y penetra en el pulmón. Asciende por la tráquea, llega a la garganta y se dirige a la axila y se exterioriza en el punto 1 de pulmón. Meridiano del intestino grueso. Empieza en el ángulo unguial radial del dedo índice, sigue por el borde radial del segundo metacarpiano y llega a la tabaquera anatómica en la muñeca. Continúa y asciende por la cara externa del antebrazo, por la línea que une la tabaquera anatómica y el extremo radial del pliegue del codo. Continúa por el borde externo del brazo y pasa por la B deltoidea. Asciende hacia el hombro y a la articulación anterointerna acromioclavicular. Contornea el hombro hacia atrás, pasa por la espina del omóplato y llega a Dumai 14. Desde ahí, vuelve hacia la cara anterior del cuerpo, hacia la fosa supraclavicular donde se une con estómago 12. En este sitio, una rama se interioriza. En el trayecto externo continúa desde el hueco supraclavicular y sube por el cuello detrás del músculo esternocleidomastoide. Llega a la mejilla y penetra en la encía inferior. Contornea los labios, cruza con su homólogo del otro lado en Dumai 26 y termina al otro lado de la nariz en el surco nasogeniano. El canal de corazón inicia en el centro de la axila. Sigue por el borde póstero interno del brazo detrás de los meridianos del maestro de corazón y pulmón. Llega al extremo interno del pliegue del codo y sigue descendiendo por el borde póstero interno del antebrazo. Atraviesa el hueso pisiforme, la eminencia hipotenar y continúa por el borde radial del dedo meñique terminando en su ángulo unguial radial. Canal del intestino delgado. Nace en el ángulo unguial cubital del dedo meñique. Sigue por el borde cubital de la mano entre la carne roja y la carne blanca hasta la muñeca. Pasa por la apófisis de estiloides del cúbito y sigue por el borde póstero externo del antebrazo hasta el codo. Pasa por el codo entre la epitróclea y el olecrano. Sigue por el borde posterior externo del brazo y llega al acromion. Contornea el omóplato y va hacia Du 14. Desde aquí va al hueco supraclavicular donde se bifurca y una rama se interioriza. El trayecto externo continúa desde el hueco supraclavicular, sube por la cara externa del cuello y llega a la mejilla donde se divide en dos ramas. Una va a la comisura externa del ojo y se une con vesícula biliar. De ahí va a la oreja y penetra en el oído. El trayecto interno recorre desde el hueco supraclavicular y penetra al tórax. Llega al corazón, con el cual establece la relación Biao-Li. Luego atraviesa el diafragma, el estómago y llega finalmente al intestino delgado. Meridiano de la vejiga. El canal empieza su trayecto superficial en el ángulo interno del ojo y asciende por la frente. En primer lugar, hacia el canal de Dumai en la línea del pelo. Sube por la cabeza a 1.5 cun del lado de Dumai hacia el vértex, donde se conecta con Du 20. Desde Du 20 continúa el trayecto del canal. Desciende por la nuca en su punto de vejiga 10 sobre el músculo trapecio. A 1.5 cun lateral a la línea media. En este punto, el canal se divide en dos ramas. La rama interna que trata la energía se comunica con Dumai 13 y Dumai 14. Desde la apófisis espinosa de Dumai 1, desciende verticalmente paralela a la columna, 1.5 cun fuera de la línea media. Llega a la zona lumbar a nivel de L2, en el punto vejiga 23, y una rama se interioriza y entra al riñón y a la vejiga. El trayecto del canal principal continúa descendiendo a 1.5 cun fuera de Dumai, hasta la altura del cuarto agujero sacro, punto en el que vuelve a subir y desciende por los agujeros sacros. Luego llega al coxis en el punto de vejiga 35.
Se dirige hacia las nalgas al pliegue glúteo, en vejiga 36, y llega a la cara posterior del muslo. Luego llega al coxis en el punto de vejiga 35. Se dirige hacia las nalgas al pliegue glúteo, en vejiga 36, y llega a la cara posterior del muslo, para finalmente llegar a la extremidad externa del hueco popliteo, en vejiga 39 y vejiga 40. La segunda rama es la rama externa, que trata los trastornos psicológicos, es decir, los llamados puntos Shen. Desde vejiga 10 se dirige hacia el borde interno de la espina del omóplato al punto de vejiga 41, 3 con lateral al borde inferior de la apófisis espinosa de D2. Luego sigue su trayecto paralelo a la rama interna, a 3 con fuera de Dumay, desciende hasta la nalga hasta llegar al cuarto agujero sacro, hacia vesícula biliar 30, donde desciende por la cara posterior del muslo y llega a vejiga 40, donde se juntan las dos ramas. A nivel del hueco popliteo, en vejiga 40, las dos ramas del canal se unen, y este sigue su trayecto descendente por el centro de la pantorrilla, entre los dos vientres del gemelo. Se lateraliza un poco y desciende hasta el tendón de Aquiles, hasta alcanzar el talón. El canal pasa por detrás del maleolo externo, continúa por el borde lateral del pie y sigue el quinto metatarsiano, el límite entre la planta y el dorso del pie, hasta el ángulo unguial externo del dedo pequeño del pie. Canal de riñón. Inicia su recorrido en la planta del pie, debajo de las almohadillas, y continúa su trayecto por el borde interno del pie, debajo del maleolo, al cual bordea y asciende por la parte posterior-interna de la pierna, para bordear el tendón de Aquiles, en donde se une con vaso 6. Sigue su trayecto y sube hasta el extremo interno del hueco popliteo, entre los tendones de los músculos semimembranoso y semitendinoso. Desde aquí, bordea la cara posterior interna del muslo. Llega al periné y se bifurca. Una rama continúa el trayecto externo y se interioriza. Desde el periné, penetra en el coxis en Dumay 1 y asciende por la columna hasta L2 para llegar al riñón y a la vejiga. Otra rama colateral va desde L2 al hígado, atraviesa el diafragma y penetra en el pulmón. Sigue por la laringe y la faringe hasta llegar a la raíz de la lengua. Una rama sale del pulmón, llega al corazón, al centro del tórax y desde allí se conecta con Hue Yin de la mano. Se dispersa en el pecho y alcanza Ren Mai 17. Desde el periné, continúa el trayecto externo hacia el pubis y asciende por el abdomen y el tórax entre los meridianos de Ren Mai y estómago, a una distancia de 0.5 kun de Ren Mai en el abdomen y a 2 kun en el tórax. Finalmente, llega a la fosa infraclavicular, 2 kun lateral a la línea media donde termina. Canal de la vesícula biliar. El trayecto superficial del canal empieza en la comisura externa del ojo, recorre la parte delantera de la oreja y asciende hacia la región de las sienes. Desciende por la zona temporal y contornea la oreja por detrás de la apófisis mastoides. Vuelve hacia adelante, hacia la frente y desciende de nuevo hacia la nuca, para bajar por el cuello, por el músculo trapecio, en donde alcanza Dumay 14 y luego se dirige al hueco supraclavicular donde una rama se interioriza. Penetra en el tórax, atraviesa el diafragma y llega al hígado, y se ramifica en la vesícula biliar. Finalmente, sigue descendiendo por el abdomen, se exterioriza en el punto estómago 30 y alcanza la articulación de la cadera en vesícula biliar 30. El recorrido externo continúa desde la fosa supraclavicular hacia la línea axilar y el cuarto espacio intercostal, en donde hace un zigzag en el lateral del tronco. Se dirige al sacro y baja a lo largo de la cara externa del muslo, la rodilla y la pierna. Pasa por delante y debajo del maleolo externo. Sigue la cara dorsal del pie entre el cuarto y el quinto metatarsiano y termina en el ángulo unguial externo del cuarto dedo del pie. Canal de hígado. Inicia en el ángulo unguial interno del dedo gordo del pie. Sigue por el primer espacio intermetatarsiano y el dorso del pie. Pasa por delante del maleolo interno y por delante del meridiano de vaso. Continúa por el borde interno de la tibia hasta llegar a la distancia de 8 kun, por encima del maleolo interno, donde se cruza con el meridiano de vaso y pasa detrás de este. Alcanza el extremo interno del pliegue del hueco popliteo y sigue por la parte media de la cara interna del muslo. Luego, llega al pliegue de la ingle y penetra en el pubis, para contornear los órganos genitales externos. Asciende por el bajo vientre y se une a Ren Mai.
Sigue el trayecto ascendente y oblicuo hasta alcanzar la punta de la 11ª costilla. Sube al 6º espacio intercostal donde se interioriza. Desde aquí, penetra en el hígado y la vesícula biliar para establecer relación vía-Olí. Va al estómago, atraviesa el diafragma y se ramifica en las costillas y pulmones, pasa por detrás de la tráquea y va a la garganta. Alcanza el sinus maxilar, el globo ocular y el cerebro. Desde el sinus maxilar salen 2 ramas. Una rama sube por la frente y va al vértex para llegar a Dumai 20. La otra rama desciende por la mejilla y contornea los labios por el interior. Meridiano del estómago. Sube desde el ala nasal hasta el ángulo interno del ojo, donde establece contacto con el canal de la vejiga. Desde aquí se dirige hacia el borde inferior de la cavidad ocular en la línea pupilar donde emerge. Desciende verticalmente hacia la comisura de la boca y penetra en la encía superior. Se dirige a Dumai 26 y contornea los labios, donde se va a encontrar con Ren Mai 24 en el surco mentoniano. Desde la comisura de la boca, el canal sigue el borde inferior de la mandíbula. En el centro del maxilar inferior se divide en 2 ramas. Una rama ascendente facial que sube por el maxilar hasta la sien, a nivel de las entradas del cabello. Desde aquí sale una rama a la línea media hacia el Dumai. La rama descendente baja por delante del músculo esternocleidomastoideo hasta la fosa supraclavicular y se dirige a 14 de Dumai. Su rama interior penetra en el tórax, atraviesa el diafragma y llega al estómago y al vaso. Desciende por la cara interna del abdomen y llega al pliegue de la ingle, en el punto estómago 30, donde se exterioriza y se une a su rama superficial. Desde el hueco supraclavicular baja verticalmente por el tórax a 4 kun por fuera de Ren Mai y pasa por el pezón. Llega hasta el 5º espacio intercostal y a partir de estómago 19, el meridiano baja por el abdomen a 2 kun de Ren Mai hasta llegar a estómago 30, donde se reúne con la rama interna. El canal recorre la parte anterior del lado externo del muslo, lateralmente a la rótula, por fuera del tendón rotuliano y sobre la parte anterior de la pierna y el dorso del pie, hasta el ángulo unguial externo del 2º dedo del pie. Meridiano vaso-páncreas. Comienza en el ángulo unguial interno del primer dedo del pie. Sigue por el borde interno del pie, entre la carne blanca y la carne roja. Pasa por delante del maleolo interno, asciende por el borde interno de la tibia y llega a la rodilla. Sigue por la parte anterointerna del muslo y llega al pliegue de la ingle. Sube por el abdomen a 4 kun del canal de Ren Mai. Sigue por la parte anterointerna del muslo y llega al pliegue de la ingle. Sube por el abdomen a 4 kun del canal de Ren Mai y a nivel del ombligo el canal se interioriza. Penetra en el abdomen para conectar con el vaso y el estómago. Atraviesa el diafragma y sube a lo largo del esófago hasta llegar a corazón. Desde vaso 20, una rama sube a pulmón 1 y asciende hasta ramificarse por la base de la lengua. Lateraliza más en el tórax y toma una distancia de 6 kun desde la línea media. Llega al 2º espacio intercostal y desciende hasta el 6º espacio en la línea axilar, donde termina. Canal de corazón. Atraviesa el diafragma y se ramifica por el intestino delgado, estableciendo relación vía-Olí. Una rama asciende desde el corazón a la garganta y lo conecta con la estructura ocular. Y otra rama se exterioriza desde el corazón al pulmón y al hueco axilar. Canal de maestro de corazón. En su trayecto interno nace del centro del pecho, entre los 2 pezones, a la altura de Ren Mai, pero dentro del tórax, y se divide en 2 ramas. Una rama baja y atraviesa el diafragma. Desciende el abdomen y se ramifica por los 3 recalentadores. Se relaciona con vía-Olí con el triple recalentador. Una segunda rama se exterioriza y se dirige hacia afuera, siguiendo el 4º espacio intercostal. El trayecto superficial del canal comienza en el pecho, lateralmente junto al pezón. Se dirige hacia la axila, desciende por el medio de la cara interna del brazo. Llega al pliegue del codo por el lado cubital del tendón del bíceps braquial. Baja por el centro de la cara yin del antebrazo, entre los tendones palmares y atraviesa la muñeca hasta llegar a la punta del dedo corazón. Canal del triple recalentador. El trayecto superficial del canal empieza en el ángulo unguial cubital del dedo anular. Desde aquí, el canal se dirige sobre el dorso de la mano entre el 4º y el 5º metacarpiano
y sobre la porción media del antebrazo, entre el cúbito y el radio hasta la punta del codo. Sigue por la cara externa del brazo por el centro, llega a la cara posterior del hombro y continúa por el músculo trapecio hasta alcanzar la columna en Dumai 14. Vuelve hacia el hueco supraclavicular, donde una rama se interioriza. El trayecto externo continúa por la cara lateral del cuello, pasa por detrás de la oreja y llega a la sien, desciende hacia el maxilar inferior. Vuelve a subir al borde orbitario inferior y termina en el extremo lateral de la ceja. En su trayecto interno nace en el centro del pecho, entre los dos pezones, a la altura de Ren Mai 17, pero dentro del tórax, y se divide en dos ramas. Una rama baja y atraviesa el diafragma, desciende el abdomen y se ramifica por los 3 recalentadores. La segunda rama se exterioriza y se dirige hacia afuera, siguiendo el cuarto espacio intercostal. Canal de vasoconcepción o Ren Mai. El trayecto interno del canal empieza en la región uterina y del hipogastrio, desde donde también parten el Dumai. El trayecto interno se confunde con el canal del riñón y del Dumai y se desplaza lateralmente, ascendiendo a lo largo de la columna vertebral junto con los otros 2 canales. Desde su lugar de origen, el Ren Mai se dirige hacia la zona del periné. El trayecto superficial del canal empieza al nivel del perineo en el punto Ren Mai 1. El canal asciende a lo largo de la línea media anterior, pasando por el hipogastrio, el centro del ombligo y el epigastrio, el apéndice sifoides y el esternón hasta la fosa yugular. El canal sigue la línea media a nivel de la tráquea y la laringe y avanza finalmente hacia la barbilla. Canal del vaso gobernador Dumai o Tou Mo. El canal empieza su trayecto interno a nivel del útero y el hipogastrio. Se dirige a Ren Mai 1, en el perineo anterior, y desde aquí se separan en varios trayectos internos. En la región intestinal tiene lugar un intercambio con la energía del canal del riñón y el canal de la vejiga. En el interior, a lo largo de la columna vertebral, sale una rama hacia el riñón. Y desde aquí lateralmente, desde la columna vertebral hasta el cráneo donde hace su entrada en el cerebro. Una segunda rama asciende desde el hipogastrio hacia el ombligo y el corazón. Sigue su trayecto a través de la región laringea y faringea, donde entra en contacto con el Ren Mai, y llega hasta el maxilar inferior y el borde inferior de la órbita. Desde el ángulo interno del ojo parte una rama adicional hacia el cráneo. En su trayecto superficial, el canal parte desde la región abdominal, sobre el punto Du 1, en el coxis, y sigue la línea media posterior desde el coxis y el sacro, a lo largo de toda la columna vertebral hasta la región de la nuca. En el cráneo, el canal sigue su trayecto a lo largo de la línea media y alcanza el centro del labio superior tras cruzar la nariz.